Buenas, ¿cómo les va? Estamos terminando de armar el mate para empezar el mate de los viernes, como todos los viernes. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente. Hola Néstor, hola Nasol. Esperen que vamos a poner el teléfono acá. Ahí estamos. Hola Nico, hola Ale. ¿Cómo andan? Ahí estamos. Bueno, un poco tarde hoy, pero firme, como todos los viernes. Hoy vamos a hablar con Seba Lastiri. Seba es un compañero economista, docente de la facultad, bueno, muy capacitado para hablar sobre las novedades económicas que hemos tenido en el país en esta... Hola Silvia, compañera y amiga. Hola Pela. Bueno, les decía, como tema de la semana entendíamos, por más de que hay agenda de temas semanales, se presentó un programa de modernización del Estado de la provincia de La Pampa, con una buena noticia que nos dio el ministro de Modernización, comenzando a digitalizar nuestro sistema de administración pública. Creo que es absolutamente necesario. Un buen poroto para Antonio Curciarello, un gran compañero, amigo y muy buen ministro que implementa lo que hace tiempo que la provincia de La Pampa necesita, que es comenzar por ahora con la firma digital, pero con un plan integral de modernización del Estado, para adentro y para afuera. Para adentro, para tener una mejor administración de los fondos públicos, y para afuera, para brindar un mejor servicio a los pampeanos y a las pampeanas. Hola José, hola Lore, hola Silvia. Bueno, y les decía que en esta oportunidad vamos a hablar con Seba Lastiri. Tenemos el vivo un ratito antes, porque Seba seguramente no podía quedarse hasta más tarde. Y les decía que la agenda semanal pampeana tuvo que ver con este y otras medidas que después vamos a estar comentando, pero que bueno, nos pareció que se robó un poco la semana las medidas cambiarias que tomó nuestro gobierno nacional, nuestro Banco Central, en conjunto con el Ministerio de Economía, en razón de seguir ajustando de alguna manera este control de cambios en relación al dólar, producto de que nuestras reservas claramente se van disminuyendo de a poco, y frente al mal mayor que podría haber sido una devaluación, bueno, se experimenta con esta medida de mayor control en relación al dólar. Vamos a estar hablando con Seba sobre esto. Y bueno, ya lo vamos a invitar para no demorarnos más. Hola Jero, hola María, hola Ana. Bueno, ahí lo vamos a invitar a Seba para que se junte la charla. Ahí vamos. Esperemos que esté conectado, Sebastián. No lo veo conectado. A ver si lo enganchamos ahora. Hola Ger, ¿cómo va? Bueno, les decía, hasta que se sume Seba, digamos, una semana bastante movida en relación a las medidas económicas. El dólar blue pasó a valer de un día para el otro 140 y pico, mientras que el oficial sigue estando 70 y pico. Bueno, el blue se subió unos casi 15 pesos por razón de estas medidas. Hola Marcela, hola Karina. Bueno, Ale, si estás escuchando la charla, avisale a Seba que lo estamos invitando al vivo. Ahí está Seba. Bueno, para que te invito de nuevo. Ahí vamos.
Ahí está, Seba. Te vas a poder enganchar ahora. Hola Karina, hola Pedro, hola Gise, hola Seba. ¿Cómo andás? ¿Me escuchas bien? Yo sí, ¿vos me escuchás bien a mí? Perfectamente bien, te escucho, perfectamente bien. Bueno, Bueno. Seba, bueno, estaba dando un poco la introducción al tema que nos aqueja Sí, y sí, sí. Y te estaba escuchando, así que bueno, escuché la introducción del tema provincial y del nacional. Así bueno, que, bueno, y vamos a tratar de charlar un rato. bueno, la idea un poco, Seba, es que sea un disparador en razón de preguntas que vayan haciendo. Hola Javi, que vayan haciendo en vivo y que por ahí yo tengo anotadas algunas que te voy a hacer también. Un poco esclarecer sobre esto, ¿no? Porque es un tema complejo para entender, sobre todo aquellas medidas que impactan más en las empresas y demás, pero creo que lo que está bueno es allanar esto. Hace poquito tuvimos una charla con Pancho Marul en relación a la reforma judicial, al proyecto, y la idea es siempre bajarlo, pasarlo en limpio y que la gente comprenda de qué se trata simplemente y cuál es la razón de esta medida y cuáles son los efectos que se pretenden evitar en razón de tomar esta medida que es claramente antipática, pero bueno, a nuestro entender mucho menos antipática eh, que otras que podían haber sido tomadas. Así que Seba, arrancamos la charla, comentame un poco, comentale a todos los que están en vivo y los que van a ver el video después, en qué consistieron las medidas que tomó el Banco Central esta semana. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, todas. Acá estoy con mi mate, yo presencial, pero el mate virtual, me gustó la idea del mate. A ver, voy a tratar de resumirlo y de simplificarlo. En las medidas hay tres, si bien se habló de más que nada de una, hay tres medidas concretas que se tomaron. La primera medida es la que seguramente ya todos manejan mejor, que es agregarle un impuesto, una retención de impuesto a las ganancias a lo que se conoce como dólar ahorro, dólar tarjeta, dólar país, bueno, ese distintos nombres, pero que todos representan la forma que está hoy disponible de acceso al dólar oficial para los ahorristas o para las compras en el extranjero o para los viajes, para todo eso que se dispuso es una alícuota del 35% en concepto de retención de futuras ganancias que se van a devengar, digamos, se van a, a deducir del impuesto a las ganancias cuando se termine de pagar en abril del año que viene. Esa es la primera medida. La segunda medida, esta es una Para, medida Seba. orientada. Antes de la segunda Sí. medida, ¿qué es esto de la retención a la futura ganancia? Que es un término bastante tributarista, pero para que la Mira, gente lo entienda. en términos prácticos funciona casi como un nuevo impuesto parecido al que estaba. La única ventaja para aquel que paga ganancias puede ser persona física que paga ganancia con su sueldo o puede ser un profesional autónomo que pague ganancias o puede ser una pequeña empresa. Esa persona, todo lo que le retengan de ese 35% de todos los $200 o las compras con tarjeta que realice de acá en adelante, las va a poder deducir de lo que le dé el saldo de ganancias cuando liquide el año que viene, en abril, el impuesto a las ganancias. Si le dio a pagar, no sé, 100.000 pesos en total, va a poder reducir la cantidad que paga de impuesto a las ganancias. Hoy vi que había un tema de AFIP, si esa retención te la tomaban como parte del monto que te retienen cuando sos empleado y te retienen ganancias. Bueno, ahí hay un tema que todavía no está reglamentado muy claramente, pero en concreto sería así, pero en la práctica la realidad es que en la operatoria uno, creo que la mayoría hace la cuenta de el 30 más el 35, el 65% sobre los 79, bueno, no sé cuánto cerró hoy, está hablando de 131, 132 pesos el dólar turista, dólar tarjeta, dólar ahorro. Esa primera medida está orientada a detener lo que se llama la fuga de capitales hormiga,
por una parte, pero esa no es lo más complicado, sino toda la operatoria que había atrás de este dólar turista o dólar ahorro para llevar de a $200 al mercado del blue. Los coleros virtuales, bueno, toda esta operatoria que existía, y que en principio, si ustedes vieron, no sé si fue tan conocida la noticia, pero el mes pasado habían inhabilitado 15.000 cuentas corrientes en dólares, que eran las que se usaban para hacer esta operatoria. O sea, había alguien que compraba los dólares, otro le transfería los pesos y después sacaba los dólares y los vendía a valor blue. Esa era la operación. Esta operatoria en total se lleva alrededor de 400 millones de dólares de las reservas en los últimos 400 millones de dólares cada mes en los últimos 2 meses. Si se quiere, bueno, es una parte de la medida y es una parte del problema, digamos, para decirlo en términos concretos. La segunda parte de la medida está orientada a detener la fuga de capitales de mayor volumen, que es la que se hace a través del contado con liquidación. Esta quizá para la gente común no tiene tanto peso, pero para la medida, como medida sí es una medida que impacta. En realidad acá no se agrega ningún impuesto, lo que se hace es tomar una medida que se la llama como parking. Lo que te hacen es, el contado con liquidación, ¿cómo funciona? Vos comprás en Argentina un bono que cotiza en Argentina y ponele en Estados Unidos, lo pagás en pesos, lo vendés en Estados Unidos y te liquidan los dólares en una cuenta en Estados Unidos. Entonces vos con pesos te comprás dólares en Estados Unidos, o sea, comprás y lo dejás afuera. Esa es concretamente la operación de contado con liquidación. Lo que hace el parking con estos 15 días es agregarle un poco de riesgo a esa operación para desincentivarla. Es decir, vos esperando 15 días puede pasar que tengas el bono, no lo vas a perder, pero que el bono cambie de valor, entonces la cuenta que te dé cuando vos hagas cuánto te salió el tipo de cambio sea muy distinta a la que hiciste cuando realizaste la operación. Esa es la segunda medida que se tomó, orientada a la fuga de capitales de mayor volumen, digamos, ¿sí? La que se hace, reitero, a través del contado con liquidación. Sí. Y la tercera medida es la medida vinculada a más que reestructuración de deuda, a la limitación a las grandes empresas. Y cuando hablo de grandes empresas, hablo de las que tienen vencimientos de deuda de más de $1 millón por mes, que en total son 30 en el país en lo que queda del año. A esas 30 grandes empresas, lo que se les limitó es una operatoria que venían haciendo una reestructuración de pesos a dólares a tipo de cambio oficial. Es decir, para cubrir esa hasta ahora, había una excepción para la compra de dólar oficial, que era la empresa que tenían deuda en dólares, podrían comprar dólar oficial para cubrir esa deuda en dólares. La operación que estaban haciendo las empresas es tomar deuda en pesos, comprar dólar oficial, cubrir la deuda en dólares y hacer una reestructuración de deuda en dólar a deuda en pesos a valor de tipo de cambio oficial. Esa es la operatoria que se limitó y el Banco Central dispuso que para esas 30 empresas, reitero, porque es solamente para las empresas que tienen gastos de este tipo o compromisos de este tipo por más de $1 millón por mes, para esas 30 empresas lo que se les dispuso es que solamente van a poder cubrir el 40% de los montos que tengan en dólares, con dólar oficial, y el resto tienen dos opciones: o lo reestructuran o lo cubren a contado con liquidación o lo cubren con dólares que ya tengan disponibles. Esas son las 3 medidas que tomó el gobierno para evitar la continuidad de la fuga de capitales, la extinción de las reservas y la consecuente explosión, y digo directamente la palabra explosión, del tipo de cambio oficial, digamos,
después de eso, ya todos conocemos el resto de la película. Atrás del aumento del tipo de cambio oficial viene un aumento de la inflación, atrás del aumento de la inflación viene más recesión, viene más pobreza, viene más inflación de nuevo, y eso es un proceso que ya lo conocemos los argentinos y que claramente es mucho más caro en términos de bienestar que esto que estamos hablando, ¿no? Bien, Seba, de las tres medidas bien explicadas, creo que la que por ahí más le interesa a los sectores medios, digamos, y con cierta capacidad de ahorro, que podían llegar a adquirir y hacerse esos 5.000 o 6.000 pesos en razón de la compra de dólares por oficiales por dentro y poder venderlo por fuera. Frente a eso, digamos que es un limitante y que tendría impacto a las personas físicas, porque bueno, en la segunda etapa que me hablas del contado con liqui, o la tercera, que es la limitación a las grandes empresas, creo que es un análisis más empresarial que otra cosa. Sobre la primera, digamos, es un Pero limitante. no de menor impacto sobre la variable que estamos tratando de cuidar, que es la cantidad de reserva. Eso lo quiero dejar claro, porque a veces lo que más se habla quizás no es lo que mayor impacto termina teniendo. Es decir, creo que es bueno recalcarlo, ¿no? No, refuerzo ese planteo, digamos, y voy por ahí. Al ser la medida de menor impacto fiscal, digamos, vos mencionabas que son 400 millones de dólares más o menos por mes sobre, sobre este cupo de los 200 dólares, digamos, y entendiendo que las otras dos, contado con liqui y limitación a grandes empresas, generarían mayor impacto, o sea que se nos van más dólares por ahí que por la primera, ¿no te parece que tendríamos que haber sido más rigurosos con la segunda y tercera medida y no tanto con la primera? ¿Qué opinión tenés sobre eso? A ver, trato por ahí el grado de precisión de la política también es difícil de medir cuando uno no tiene los datos finos que maneja el Banco Central, ¿no? Eso también tiene que ser suficientemente serio como para saber que estamos hilando un poquito más grueso que lo que puede hilar el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, etcétera. No con eso, yo creo que a ver, yo lo miro un poco al revés. Si se tomó la medida más antipática, creo que era necesaria. A ver, me voy a poner en el lugar de quien la tomó. Si yo fuera PS, hubiera pensado lo mismo. Bueno, tratemos de dejar para el final, de no tocar los 200 dólares y el dólar tarjeta, que son los que más te impactan en todo esto. Probablemente si se hubiera hecho todo lo otro y no lo del dólar ahorro, la noticia no hubiera tenido el peso que tuvo. Si se hizo, y uno viendo los números, ve que hoy por hoy está mitad y mitad, o sea, son mitad todo lo otro y mitad todo esto chiquitito. De los 600 millones que se pierden de reserva por mes, 400, 600 este mes, más o menos la mitad lo explica uno y la otra mitad lo otro. Entonces, yo creo que el diagnóstico fue ese. Si no frenamos todo, vamos a seguir teniendo problemas, y se optó, vuelvo a reiterar, creo, por el mal menor. Si hubiera podido hacer lo otro, la verdad que lo dudo mucho. En este contexto en el que las exportaciones están por el suelo, por el comercio mundial, en el que se tuvo que recurrir a la única fuente de financiamiento que este gobierno tuvo disponible porque no teníamos acceso al crédito internacional, que es otro de los problemas de la falta de dólares. Es decir, cuando uno mira el contexto latinoamericano y dice, bueno, ¿qué hicieron ante esta pandemia? Y la mitad del financiamiento, ¿de dónde la obtuvieron? De créditos internacionales a tasa blanda del BID, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Nosotros todo eso, cero. No porque no queríamos, sino porque no podíamos. Y todavía hoy, hasta que no se termine de cerrar con el FMI, no podemos. Esa es la realidad que le toca administrar a este gobierno y es parte de los limitantes y es parte de este problema, que se haya tenido que financiar gran parte de ese gasto adicional en salud, en atender los problemas de ingreso de las familias,
de atender los grupos más vulnerables, en un contexto de una fuerte caída de recaudación. La única alternativa de financiamiento que tenía este gobierno era la emisión monetaria, y la emisión monetaria, cuando la cosa va pasando un poco, genera presiones sobre el tipo de cambio. Bueno, vamos a ver algunas preguntas que van haciendo en el vivo, y yo tengo otras también para hacerte. Pero bueno, ahí vamos a ir leyendo algunas y priorizar los compañeros y compañeras y vecinos y vecinas que se han sumado al vivo, así que vamos a ir leyendo algunas. Pedro dice, pregunta, el blue está a mismos valores que hace 15 días, al menos no se veía la suba esperada, ¿a qué se debería? Tuvo un primer impacto para arriba, en estos 2 días bajó un poquito, volvió a alrededor de más cerca de 140 que de 150, que fue la primera estampida, pero también es cierto que está siempre un mercado con bajo nivel de movimiento comparado con el oficial, y ahora está virtualmente parado, producto es como que se está reacomodando a toda esta situación. Yo creo que vamos un poco a los fundamentos. El tipo de cambio del blue, el 140, es un tipo de cambio en términos reales, o sea, comparado sacándole la inflación, es un tipo de cambio casi de la salida de la convertibilidad del 1 a 1, de aquel 3 a 1, es un tipo de cambio altísimo. No es verdad que ese es el tipo de cambio de equilibrio de la economía. Ni es verdad tampoco, ese es otro fundamento que anteriormente se decía y que quedó demostrado claramente en 2016, no es verdad que el blue mueva toda la economía en términos de precios. El que mueve la economía en términos de precios es el tipo de cambio oficial. Por eso, cuando en 2016 se liberó el cepo y se devaluó el oficial de 9, casi 10, 9,70 a 14, automáticamente ese año tuvimos el mismo 40% de inflación en el mismo año. Entonces, es muy importante separar esto y no quedarnos solamente con que, bueno, como el otro es libre, es el verdadero y el otro es falso. No es verdad, el mayor volumen por lejos de negociación lo mueve el oficial, y el blue es un valor bajísimo. Lo que sí hay un movimiento importante en el mercado financiero de contado con liquidación. Dicho esto, ¿por qué se fue y volvió? Porque es un tipo de cambio altísimo, porque quien compre blue quien compre blue para ahorrar está esperando que el blue debería, para hacer un buen negocio o mejor negocio que tener los pesos en un plazo fijo, debería esperar que el blue crezca un 20 o un 30% de esos 140 de acá a fin de año. ¿Va a pasar eso? Bueno, primero espero que no. Segundo, creo que el blue está en un nivel muy alto. En términos reales hablo, no hablo. Ahora, si esto se desboca y se desboca el oficial y empezamos en una espiral de que devaluamos inflación y eso genera más devaluación y más inflación, ahí sí podemos estar en un blue, en un oficial descontrolado y por lo tanto en un blue descontrolado. Yo creo que por eso todavía el blue está esperando a ver si esto queda acá o no. Me parece, esa es mi opinión, mi visión de por qué no mueve. En principio, y replico la pregunta de Pedro, digamos, al decir que el dólar oficial debería ser en todo caso quien lleva adelante las mayores transacciones, digamos, la pregunta obligada vendría a ser, al no haber devaluado en términos oficiales, más allá de que el paralelo, que el blue se fue a 140, digamos, ¿tu interpretación es que no deberían aumentar los precios? ¿Precios de alimentos? ¿Precios a de...? ver, no, de los insumos básicos, no, porque hay dos fundamentos para que aumenten las cosas normales, digamos. Cuando los bienes exportables, por ejemplo, la carne, la leche y demás, ¿por qué aumentan cuando aumenta el dólar? Porque
el que tiene la carne o la leche tiene la alternativa de venderlo a un mercado exterior, entonces si aumenta el dólar, el precio, si bien en dólares es el mismo, el precio en peso es más alto, entonces si no aumenta el precio de acá, lo exportaría todo. Y al revés, con las importaciones, bueno, si se quiere es más claro, porque, bueno, todos los bienes importados se pagan en dólares, si aumenta el tipo de cambio, aumenta el precio. Todo eso que se mueve por Expo-Impo, todo eso va a dólar oficial, con lo cual no hay argumentos para que aumente. Ahora, ¿qué pasa? Hay una parte de la economía, 30-40%, que es informal. Esa economía informal no tiene acceso al dólar oficial y entonces hay una parte en el que sí va a haber aumento de precios. Yo te doy un ejemplo, bueno, te lo dije el otro día, yo ando en bicicleta y bueno, las bicicletas de estas de competición, que es todo carísimo, bueno, hay una parte importante que se mueve por este lado de la economía, por el informal. Y bueno, ahí a lo mejor no te cobran blue, pero sí se mueve mucho cuando mueve el blue, porque hay una parte que viene, que no entra por ese dólar, que no entra por un importador o un exportador, en este caso importador, que lo hace de forma formal, valga la redundancia, entonces para adquirir lo que compra, lo adquiere con el contado con liquidación o lo adquiere con el blue, en dólar billete, digamos. Entonces sí va a haber algunas cuestiones como estas, que está en ese rubro y sí va a haber aumentado los precios de algunos bienes. Bien, Pedro dice, los dólares se necesitan para producir e importar bienes de capital, entre otros. No podemos darnos el lujo del dólar ahorro. Bueno, Pedro. Javier dice, si el presidente dijo que el dólar no es para ahorrar. Javier, a propósito, gran amigo, Javier, propietario de la estancia en la Rudé, estancia de Sara, La Pampeana, que acaba de tener un premio, me permito esta digresión, porque acaba de tener un premio por una revista nacional y vamos a declarar de interés su emprendimiento, gran compañero, pero sí, tiene una visión bastante crítica del gobierno nacional, por eso establece esto nos dice que si el presidente dijo que el dólar no son para ahorrar. Sí, es cierto, el presidente dijo hace poco en un acto oficial que los dólares son para producir, no para ahorrar, digamos. ¿Qué visión tenés sobre eso, Seba? Yo creo que es un resumen eh, de unas, a ver, no es que sean para una cosa o para la otra, lo que creo, interpreto yo, y en eso sí comparto con el presidente, es que en este contexto en el que no hay para todos los usos del dólar, hay que priorizar, y la prioridad debe ser para producir y no para ahorrar. Yo no interpreté, y creo que eso sí es más una interpretación mediática y de algunos medios en particular en el mensaje, no interpreté de que se plantee que quien ahorre en dólares sea alguien antipatria. No veo que vaya por ahí. Sí, claramente como responsable de la política económica tiene que plantear cuáles son los problemas que tiene el país y tiene que plantear y fundamentar por qué toma las decisiones que toma y por qué decide priorizar un uso, porque en definitiva eso es lo que está haciendo esta medida, ¿no? Claramente. Esta medida está priorizando el uso o el no uso del dólar para el ahorro. Eso no hay dudas. Y creo que lo que intentó en ese mensaje, a lo mejor también poco feliz, ¿no? Tampoco esto es, yo no tengo por qué defender o no a Alberto en lo que diga o no diga, digo, en concreto la medida busca priorizar el uso de los pocos dólares que tenemos para producir y no para ahorrar. Quizás en la lucha mediática, política, por ahí se entran en comparaciones que yo no comparto, de que parece que quien compra dólares es un criminal de la patria, tampoco lo comparto eso, ¿no? No creo que sea correcto, no creo que ningún pequeño arrista lo haga para destruir nada, lo hace como una forma de defender lo poco que tiene. Y también creo que sí hay pequeños grupos que sí tienen esta intención
de operar sobre los mercados, algunos por cuestiones políticas, otros por puro negocio financiero, pero claramente en contra de los intereses de la mayoría. Bueno, Ale dice, Alberto, ¿en qué ahorra? ¿En pesos? Pero Ale, le mando un abrazo, hace mucho No que sé, no lo veo. no sé en qué ahorra. Bueno, bueno, no entiendo bien quién es. Dice, el mismo presidente hace 8 años atrás dijo que no poder ahorrar en dólares es un atentado contra la libertad de las personas. No entiendo por qué ahora lo ve mal. Picante reflexión de que no sé quién es el nombre, pero es cierto, el presidente, hemos visto entrevistas donde a veces es cierto que uno no hace todo lo que quiere cuando gobierna, digamos, ¿no? Porque, digamos, así como, y esto va a reflexión mía, ¿no? Así como Macri dijo que el cepo estaba mal y lo terminó imponiendo, y dijo que las retenciones eran lo peor que se le podían hacer y las terminó imponiendo, es que a veces la realidad económica hace que uno tenga que contradecirse, producto de que hay males mayores que decide no tomar, digamos. Y esto no es porque al igual que vos, Eva, más allá de que en mi caso este, milito en un partido y hoy gobernamos el país, creo que la autocrítica siempre está buena, por eso reconozco que lo que dice acá el compañero o compañera, el vecino o la vecina, es cierto en relación que Alberto antes manifestaba, y creo que hoy lo debe confirmar, digamos, porque nadie le gustaría, digamos, tomar esta medida antipática de, que se está tomando, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé qué reflexión tenés sobre esto, Seba. A ver, comparto en parte lo que planteaste. Creo que nadie está de acuerdo con el cepo por el cepo mismo. De hecho, no es una medida habitual en términos de política económica en la mayor parte de los países del mundo. Pero la realidad hoy de nuestro país, y no hoy, desde hace varios años, un par de años ya, hace necesario una implementación de esta medida. Y vuelvo a reiterar, uno dice, no es bueno el cepo, pero en términos de decisión económica, lo que se compara no es bueno contra malo, es bueno contra otra cosa, bueno contra menos bueno o malo contra menos malo. Si vos me preguntás qué prefiero yo, prefiero un país sin cepo. Ahora, si la alternativa a no hacer nada ahora es como seguramente iba a ocurrir, que tengamos una devaluación del 30 o 40% de la moneda y que entremos en una nueva aceleración inflacionaria, en un mayor nivel de pobreza, en un contexto de pandemia y en un contexto de debilidad estructural, institucional, debilidad económica, me refiero, con 2 años de recesión acumulados y en el medio de una reciente reestructuración de deuda, me quedo con esto y no con lo otro que acabo de escribir. Me parece que esas son las opciones hoy, no es cepo o no cepo solamente por una cuestión ideológica o de gustos, digamos. Bueno, Loro nos dice, ¿qué pasa con los bienes de consumo importados? Seba. Y le voy a abrir a la perra que me está toreando. Te escucho, dale. Viene de consumo importado, en principio todo lo que venga por importadores oficiales va a seguir como hasta ahora a dólar oficial. Y lo que dije también hace un rato, aquellos bienes de consumo que no vienen por el mercado formal, esos van a tener... a ver, la medida en realidad, vamos a resumirlo. La medida en realidad hizo que el dólar blue pasara concretamente de 135 a 140. No es que tampoco el dólar blue ya estaba a 135 antes de la medida. Distinto es si el dólar blue ahora pasa de nuevo y rebota y se va a 160, y volvemos a tener brechas sobre el nuevo dólar ahorro pero hoy por hoy a un 5 pesos de 130 te da menos del 2-3%, no tengo la cuenta acá. No debería haber mayores impactos en los precios. El contado con liquidación movió muy poquito, con lo cual no hay ninguna cosa que haga pensar que los precios deberían cambiar por esta medida a los valores de hoy, ¿no? A los valores que tiene hoy
el blue y el contado con liquidación. Bien. Te lo adelanté por mensaje, porque escuché ahí al compañero Guillermo Moreno que siempre le pone picante a la crítica al gobierno Picante. nacional. Y él habla de que no podemos seguir no lo dice ahora, lo dice hace bastante tiempo, eso es cierto, que no podemos seguir dilapidando los dólares en la importación de aviones, de autos de alta gama, que tenemos que priorizar para qué queremos los dólares y esa no es una prioridad, por lo tanto, si lo quieren, lo tiene que pagar a valores mayores que lo que está el oficial. ¿Vos coincidís con eso? Yo creo que a veces las miradas que se meten muy en el detalle, mientras más en el detalle te metes de que sí, que no, más difícil es después de administrar, de operar. La realidad es que las restricciones en su momento a las importaciones que implementó Moreno tenían un montón de dificultades, tenían un montón de dificultades operativas. Uno, en principio, puede decir, bueno, es más importante una cosa que la otra, pero después operativamente eso se presta a un montón de cuestiones y de manejos en la cuestión operativa que a mi criterio serían una decisión mucho más drástica y más extrema que esta, y que en la medida que se pueda evitar, creo que debería evitarse, y se están tomando otras medidas, de hecho, para evitar que esto ocurra y que todo lo que sea expo-impo siga fluyendo con, con, la, con mayor grado de fluidez, más en un contexto en el que necesitamos un montón de insumos, en el que hay un montón de cuestiones que están paradas. Entonces, ya demasiadas dificultades pone la pandemia, la movilidad de cosas, como para que le agreguemos otra cuestión más, a menos que, digamos, sería como un síntoma de que estamos todavía peor, o que la situación es todavía más compleja. No comparto que haya que tomarla, no comparto con Moreno que sea el momento. Sí, no lo comparto. Bien, Pablo dice, ¿cómo ves el futuro de la economía argentina, Seba, en los próximos 60 días, teniendo en cuenta la pandemia y el permanente bombardeo mediático respecto del dólar blue o ilegal? La situación de Argentina y del mundo es compleja, es grave, más que compleja, siempre es compleja. Yo diría que es grave, muy grave, por todo esto que venimos charlando recién, porque venimos de 2 años de recesión, porque nos agarró esta pandemia en el medio de una renegociación de la deuda, porque llegamos a esta pandemia con el 40% de pobreza, porque llegamos con un nivel de reserva debilitado, porque llegamos en el medio todavía de una devaluación que no estaba del todo acomodada, porque llegamos con un montón de desequilibrios. Eso hace que, y además vino la pandemia y estuvimos 2 meses, 3 meses encerrados, y todavía no se rehabilitaron un montón de actividades, y las que se reactivaron todavía no están al 100% la mayoría. Entonces, yo no tengo dudas de que lo que queda del año va a ser muy duro, va a ser complicado, eh, y van a ser todas soluciones de corto plazo que tiendan a estabilizar eh, estas variables macroeconómicas para evitar que esto termine en una situación explosiva, y que una vez que se vaya normalizando vamos a ir viendo algunas mejoras. Ahora vamos a ir viendo algunas aperturas, vamos a ir viendo actividades que empiezan a reactivarse, pero eso no va a ser de un día para otro resolver todos estos problemas, sino que, bueno, justamente la pandemia ha ido acumulando nuevos problemas, y vamos a tener un fin de año, lo que queda de 2020 complicado. Lo que yo veo positivo es que la resolución del problema de la deuda, probablemente la pronta resolución de la cuestión con el FMI, empiece a abrir algunos mercados de crédito, y eso descomprima un poco esta restricción presupuestaria
y de dólares permita también obtener los recursos para financiar la reconstrucción de lo que fue la pandemia, que va a ser necesario reconstruirla, y también un poco el cambio de tendencia en esto de que veníamos todos un poco golpeados con lo de la pandemia, y que cerrado y no cerrado, y que eso vaya transitando hacia mayores aperturas. Creo que eso también va a ayudar a descomprimir la cuestión social y política, y que cada uno podamos concentrarnos un poco más en lo que veníamos haciendo habitualmente y no en cómo protegernos de esta pandemia. Creo que eso también descomprime un poco. Creo que gran parte del malestar tiene que ver con un enojo con la enfermedad, que a veces, como todos, cuando estamos enojados con un problema, a veces nos enojamos con el médico. Bueno, en esto más todavía, y creo que eso también va a ayudar en la medida que esto se vaya abriendo, a que, bueno, las cosas vayan fluyendo un poquito más y descomprimamos toda esta tensión que es clara que existe, ¿no? Seba, Pablo dice, ¿no hay alguna forma de controlar el informal? Gran compañero, Pablo, le mando un abrazo. ¿No hay alguna forma de controlar el dólar informal? Es muy difícil, muy difícil, porque mientras más chico lo haces, el mercado digamos, es como, digamos, mientras más lo comprimís, menos flujo tiene, y eso hace que el precio sea más alto, y en definitiva sigue habiendo un precio de referencia y te termina jugando en contra. Es muy complicado realmente de controlar, y en eso comparto lo que planteó el ministro Guzmán, que la estrategia es hacerlo converger y no pelear, digamos, pelear desde la convergencia y no pelear desde la supresión. Ese es el mensaje que a mí me quedó de lo que dijo Guzmán. Guzmán lo que plantea es: tenemos que hacer converger los $2 y no quedarse peleando contra lo que valga el informal. En un país que no tenga los problemas que tenemos nosotros con el dólar, siempre va a haber un dólar informal, pero por cuestiones de la economía informal, pero no debería haber grandes brechas de no más del 10 o 15% entre un dólar y el otro. En ese contexto, el dólar informal no es un problema, para nada. Ahora, con una brecha del 70, 80 o 60%, el dólar informal es un problema porque te tracciona el otro dólar, el exportador no quiere vender al oficial porque está esperando que el oficial alcance al otro, entonces genera un montón de tensiones que te termina distorsionando la economía. A propósito de eso, Seba, Pedro dice, oportunidad de generar divisas con el agro, exportar más carne y menos granos, ¿cómo ves la oportunidad del negocio de producción sustentable de cerdos para China? Bueno, varias preguntas en una hace Pedro, pero tiene que ver con el audio que yo te enviaba también, Seba, en relación a que, bueno, digamos, no es nada nuevo, que exportadores, te decía que había un informe de Claudio Lozano que manifestaba que había alrededor de 9.000 millones de dólares que supuestamente eran los declarados para exportar de exportadores fundamentalmente de soja, y que solo habían ingresado 6.000. Entonces se suponía que estos 3.000, que era el diferencial, estaban esperando una posible devaluación para ser exportados. Vuelvo a la pregunta de Pedro. ¿Considerás que tendríamos que ser, y repregunto con Pedro, tendríamos que ser un poco más rígidos en relación a la obligatoriedad de los exportadores, de los exportadores, de que lo hagan en tiempo y forma y no especulen con una devaluación para hacerlo? Mira, te voy a responder con dos respuestas juntas. Una parte es, en la medida que se logre el objetivo de que los dólares, el oficial y el blue, converjan, estas tensiones también van a empezar a desaparecer. Las tensiones de evaluación aparecen porque hay una expectativa del exportador de que quiere vender al blue o más parecido al blue que al oficial. Ahí tenés una primer impacto claro, directo, del blue sobre la economía. Ese sí es un impacto directo del blue de la economía, que los que tienen los dólares, que son los exportadores, no, obviamente, bueno, no quieren vender al oficial porque lo perciben como barato. Esa es la primera parte. La segunda, si se pueden tomar más medidas para la liquidación, creo que se pueden agregar.
alguna medida para achicar los plazos que van desde que ocurre el negocio y cobrás hasta que liquidás. Siempre son medidas antipáticas y siempre son un poco, de nuevo, es un poco no resolver el problema, digamos. Si tomamos esa medida, pero sigue habiendo brecha, va a seguir habiendo problemas y va a seguir habiendo subdeclaración de exportación, o va a haber más incentivo a subdeclarar exportaciones. Entonces, ¿se puede tomar para paliar una cuestión transitoria? Sí, pero no es, me parece, la solución de fondo al problema. Por supuesto que tiene que estar, yo comparto que esa cuestión tiene que estar regulada, tiene que tener algún grado de libertad, pero en los grados actuales me parece que no hay mucho margen para achicar demasiado esa brecha en el términos de mirar la economía un poco más allá de los 2 meses que nos quedan hasta fin de año, ¿no? De eso estamos hablando. Quizás ahora para la coyuntura, reducir ese plazo puede ser una medida que te permita paliar la situación de escasez de dólares. Una cuestión financiera, pero no económica, no sé si me explico. Sí, sí, Si claro. hacemos entrar si liquidan esos 3.000 millones, después no quedan más, ya está, ya se liquidaron. Pero sí puede tener un impacto financiero. Ale dice, el que compra dólares es un héroe, y repito, Alberto ahorra en pesos. Ale insiste. La que hizo la pregunta era Agustina. Agustina, súper claro. Yo eso como quiero siempre. aclarar con Dale. respecto al ahorro, y lo dejé, creo que lo dejé claro. En particular, no comparto la visión de algunos de criticar el ahorro en dólares. Y sí comparto la medida económica ante la necesidad de dólares que tiene la economía y la posibilidad de que esto termine una crisis económica y social de magnitudes gigantescas, creo que es preferible esto, aunque complique el ahorro en dólares de algunos, a lo otro. Eso también lo dejo en claro. Bien. Agustina, súper claro, como siempre, Sebastián, soy ex alumna. Bueno, te tiran ahí un halago, Seba. Bueno, Pablo, ojalá no le haya dejado secuelas o como alumna, pobre chica. Le Pablo tocó. dice, muy buena la respuesta de los detalles. Se sumó Jonah, Damián, Bren. Un atentado contra nuestra libertad individual, dice Ale, sigue tirando, Ale, bueno, está bien, Ale. Jonah, Seba, ¿se logró desalentar la especulación con estas medidas o hay que esperar un poco más para ver resultados más concretos? Yo no cantaría victoria. No creo que todas estas medidas no resuelven, vuelvo a lo mismo, no resuelven el problema de fondo, esto creo que está claro. Y también en ese sentido lo comunicó el gobierno. Con lo cual, la posibilidad, en la medida que la brecha continúe, siempre hay un hueco ahí para que se encuentre la vuelta para la especulación. Eso, bueno, lamentablemente creo que es así. Se achican se restringen y se achican los canales, pero no de ninguna manera se eliminan, ¿no? Bien, Ale dice, ¿la culpa es de la pandemia o de las medidas que se están tomando? ¿Cuáles serían las medidas a las que se refiere Yo, a ver, vamos por parte. No hay dudas, yo no tengo dudas, y si uno mira los números del mundo, no hay duda de que la pandemia impactó de una manera gigantesca en todas las economías del mundo. La economía mundial, el PBI mundial, va a caer en 2020 a niveles de lo que cayó en la Segunda Guerra Mundial. El comercio internacional va a caer entre un 15 y un 20%. Los paquetes de rescate de Estados Unidos y de Europa implicaron una emisión monetaria del 50 o 60% en dólares o en euros. Eso, y es
el mundo, el único que salió, el que menos damnificado salió fue China, que por primera vez en sus 30 últimos años de historia va a andar en crecimientos cercanos a cero, cuando venía de tasa de crecimiento entre el 7 y el 10% promedio en los últimos 35 años. O sea, negar eso creo que es un error, pero no, ya no es por quién que estás en contra o a favor de uno u otro gobierno. Negar que eso, que es la crisis económica provocada por cualquier causa, pero la crisis económica del mundo más grande de los últimos 70 años, no hay cualquier número que mires, vas a tener datos que te alarman en términos de desempleo, en términos de pobreza, en términos de lo que lo mire. Entonces, ¿es la pandemia? Sí, es la pandemia, claramente. ¿Se pudo haber hecho mejor? Y probablemente alguna cosa encontremos que se pudo haber hecho mejor, probablemente encontremos alguna medida que no fue del todo afortunada, probablemente con el tiempo podamos ver que había soluciones sanitarias mejores que las que se tomaron. Puede ser, no, sí, y además no soy sanitarista como para decir que todo lo que, me imagino que se refiere a la cuarentena y a todo eso, no tengo herramientas, sí puedo mirar lo que pasó en el mundo y comparar y tomar una posición, y creo que en general la medida sanitaria fue buena, logró el objetivo de aplanar la curva y de que el sistema sanitario no colapse. Y después podría discutir un poco el momento de empezar a abrir. Es mi única, si querés, crítica. Creo que por ahí debería haber empezado algún tiempo antes a transitar esa famosa curva de contagios, pero no iba a cambiar radicalmente la situación económica argentina si en vez de abrir hace 15 días, abría hace un mes, que es el margen que más o menos estoy hablando yo, no quiero decir que sea la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero yo en particular no creo que sea culpa de la cuarentena, sino que es culpa de la pandemia. Incluso si no hubiéramos estado en cuarentena, el mundo redujo su comercio internacional un 20%, con lo cual, aunque hubiéramos tenido para vender, ¿a quién le íbamos a vender? Si estaba todo el mundo encerrado. Totalmente de acuerdo, Seba. Pablo dice muy clara la respuesta, ojalá podamos llegar de la mejor manera a fin de año en paz y tratando de reparar la terrible herencia recibida. Gracias. Bueno, coincidimos, Pablo. Agustina dice, ¿pensás que las agencias de viajes que aún no pudieron empezar a trabajar deberían estar exentas del nuevo cepo? Buena pregunta. Quizás habría que analizar una medida como esa. Sí, ¿por qué digo? Porque claramente ese sector, hotelería, bueno, son de los más damnificados por la pandemia, porque además cuando puedan empezar acá, no se sabe qué va a pasar en el resto del mundo, no se sabe cuándo van a abrir el resto de los países, pero quizá me apuraste un poco porque tendría que ver los números y ver cuánto significaría eso en términos de volumen de dólares, pero en principio te diría que conceptualmente estoy de acuerdo, habría que para ser serio, hacer la cuenta y no largarme a hablar sin tener el dato de cuánto representaría en términos de reserva esa decisión, ¿no? Bien, Javi dice, impecable la charla, gracias Javi, compañero y amigo. Nico dice, pregunto, ¿el hecho de agregar más impuestos al oficial para tratar de controlarlo, no aleja la brecha con el blue? No la aleja porque el impuesto que se puso es para que alcance al blue. En realidad, el blue contaba con liquidaciones. Si sacas la cuenta, te da 132 y estaba 126, 127 el contado con liquidación y 135 pusieron la cuenta al medio de los dos como para evitar que la intermediación esa de comprar al oficial y darte vuelta al mostrador y vender al blue en el mismo acto. Esa fue concretamente la cuenta que se hizo y por eso es el 35 y no el 40 o el 30.
Bien, Javier dice, ¿por qué la emisión monetaria de Estados Unidos y Europa no afloja el empuje del dólar en Argentina? Porque todo el mundo está emitiendo y porque tienen una moneda que pueden empapelar el mundo de dólares y de euros y todos los países la adquirimos como moneda y confiamos en esa moneda. Esa es la respuesta. Creo que va en este contexto más, pero si mirás la crisis de 2008, la financiera, la que empezó en Estados Unidos, la sorpresa que nos causó a todos los economistas que en ese contexto el dólar aumente. Vos decís, bueno, ¿dónde fue la crisis? En el país que emite el dólar. ¿Cuál es el país que tiene la mayor crisis financiera de su historia con el quiebre de uno de los bancos más grandes de su sistema financiero? Estados Unidos. ¿Cuál es la moneda que aumenta? El dólar. Bueno, por el momento en el mundo, no solamente en Argentina más todavía, la percepción que hay es que el dólar es la moneda que más fortaleza tiene, y aunque esté mal Estados Unidos, la percepción es el último que apague la luz. O sea, si se cae Estados Unidos, bueno, el peor problema que tenemos es qué hacemos con los dólares. Vamos a tener problemas mucho peores. Eso me parece que es un poco, te lo estoy diciendo muy en lenguaje un poco coloquial, pero eh, esa es mi percepción de por qué, a pesar de las emisiones, vuelvo a reiterar, emitió China, emitió Estados Unidos, emitió Europa, a tasas iguales que la que emitió Argentina, ¿eh? No crean que fue, Estados Unidos aumentó su base monetaria el 50% en 2 meses, igual que Argentina. Europa largó un paquete de medidas que equivalía al 40 o 50% de la emisión total de euros para toda Europa. No estamos hablando de que hicieron una emisión, digamos, controlada en términos de lo que uno podría esperar. Estamos hablando de, pero bueno, también es cierto que tienen como herramienta la política monetaria con una moneda mucho más fuerte y que no traían el nivel de inflación más alto de los últimos 30 años como antecedente, como era el caso nuestro. Bien, Meli dice, hoy con el diario del lunes es fácil criticar, la crisis es mundial, coincido Meli. Ale dice clarísimo, Pedro dice, ¿cómo están las cuentas de la provincia después de afrontar los gastos extraordinarios por pandemia? Bueno, Seba, no sé si podrías Tema clarificar. para Bota. Yo lo único que sé es lo que declaró el otro día Franco, que habló de un déficit de 500 o 600 millones, pero no conozco, no Sí, conozco los números de la provincia. vamos a aprobar, creo que la semana que viene, una reestructura presupuestaria con fondos que dejó nuestro ex gobernador, y creo que exceden los 500, son más de 1.000 millones de pesos necesarios para afrontar, digamos, esta pandemia. Así que va por ahí, Pedro, pero ya lo vamos a tener al ministro Franco también charlando. Ale dice, el dólar lo quiere todo el mundo, el peso argentino no lo conocen en ninguna parte del mundo, es un hecho y como argentino duele en el alma. Sí, es cierto, Ale, digamos, es mucho más profundo, creo que los, los primeros que no los queremos somos nosotros, digamos, ¿no? Más que en el mundo, nosotros estamos acostumbrados a ahorrar, tenemos una economía bimonetaria, digamos, ¿no? Si no nos convencemos primero nosotros, y ojo, no es que digo, tiene que ver con una cuestión solamente nuestra. Lógicamente nosotros no confiamos en nuestra propia moneda porque en sucesivos gobiernos se ha devaluado muchísimo, digamos. No le echo la culpa a la cultura argentina de no valorizar nuestra moneda, ¿no? Digo solamente, analizo descriptivamente que uno cuando ahorra piensa en cualquier otra cosa menos en un peso. Eh, Damián dice, ¿y qué opina sobre cómo afecta la base monetaria ampliada de los pesos en su valor a futuro, en porcentajes del valor a futuro? A ver, relémela, por favor. A ver, Vamos de base nuevo. monetaria amplia. Damián Dale. dice, ¿y qué opina sobre cómo afecta la base monetaria ampliada de los pesos en su valor a futuro, en porcentajes de valor a futuro, relación al dólar? Está media confusa por ahí porque fue escrita, o yo no la entiendo. Creo que se refiere a la M1, M2, o sea, a los distintos agregados monetarios a futuro.
con respecto a la inflación, me imagino que se refiere a eso. Si no es así, después me corregís, creo que era Dale. Damián. En relación al dólar, dice ahí. Como dije hoy, la emisión monetaria y las sucesivas multiplicaciones que a través del sistema financiero se hacen, generan, generan y van a seguir generando presión sobre el tipo de cambio en nuestra economía, sobre el tipo de cambio primero y después sobre la inflación. Y van a persistir hasta tanto podamos corregir con crecimiento esa expansión monetaria. Una parte ojalá la podamos corregir volviendo a crecer y otra parte se va a corregir con la inercia inflacionaria que tenemos. Esa es mi opinión. Y si mientras menos crezcamos, mayor va a ser el efecto sobre la inflación y mayor va a ser la presión sobre el tipo de cambio. Por eso eh, es un tema que no es menor, que vuelvo a reiterar o a caer en el tema de la pandemia. Esta sí es una cuestión que la pandemia puso en carpeta. La política monetaria del gobierno no era seguir forzando la emisión monetaria, pero cayó la pandemia. Y claramente eso va a generar efectos no solamente en 2020, sino también va a haber presiones en 2021. Parte se puede ir corrigiendo con absorción a través de los mecanismos del EVAC o LELIC, o bueno, los mecanismos de absorción, pero eso tiene un límite que tristemente lo conocemos en la práctica con lo que pasó en 2018, cuando se empezaron a pagar tasas exorbitantes para absorber peso y evitar inflación, y eso terminó explotando a principios de 2018. Entonces, nada, tenemos problemas en términos económicos y en términos monetarios que son complicados y que van a seguir ejerciendo presión sobre el tipo de cambio. Hasta ahora el tipo de cambio oficial, no se habla mucho, pero hasta ahora el tipo de cambio oficial movió paralelo casi a la inflación, fue copiando con mini devaluaciones la inflación. Si uno mira, lo que pasa es que, claro, se robó los títulos lo otro, pero la política monetaria cambiaria del gobierno es mantener un tipo de cambio real relativamente alto, como es el tipo de cambio oficial, estoy hablando. El tipo de cambio oficial es un tipo de cambio que está 30% por encima del tipo de cambio real, estamos hablando en términos reales, o sea, sacando la inflación, está 30% por encima del que estaba en diciembre de 2015. Con lo cual no es un tipo de cambio en contextos normales malo. En este contexto es un tipo de cambio que con la situación financiera y de reservas que tenemos y la necesidad de emisión que hubo, va a ser necesario estas medidas para contenerlo. Esta medida Seba, me refiero a los TEPO y demás. Sí. últimas dos preguntas. Dice Agustina, ¿qué podría llegar a pasar si el dólar se sigue disparando? ¿Podríamos volver al 1 o a una hiper? Yo no veo escenario de hiper. Sí, que se dispare. Cuando hablan de disparar, yo estoy hablando de que pasemos de esta semana a la que viene de un dólar de 80, vamos a hacer número redondo, a un dólar de 120, o de 110. En ese caso estamos en un contexto muy complicado, porque reitero, eso implica aumentos de precios, implica caída de salarios reales en un contexto en el que las empresas están vendiendo la mayoría por debajo de lo que venían vendiendo antes de la pandemia, que ya era menos que lo que venían vendiendo en 2018 y en 2019. Entonces, estaríamos en un escenario muy complejo. Vuelvo a reiterar, creo que eso es lo que al gobierno lo llevó a tomar una medida tan antipática como esta que nos trajo hasta acá, que de hecho nos juntó. Sí, así es, Seba. Última pregunta de mucha gente que se asusta cuando se aumenta Netflix y las economías de plataforma. Entonces, ¿cuánto va a costar ahora Netflix? Y porque yo después, una vez que termine tu charla, también voy a hacer alguna reflexión sobre las economías de plataforma, porque lo vengo diciendo hace bastante. Pero ¿cuánto saldría hoy, digamos? Netflix, lo primero que les recomiendo es que se pasen a la tarifa en pesos y no a la tarifa en dólares. Eso hay que hacer
algunos ya lo tendrán, otros hay que hacer un trámite ahí en Netflix para que Netflix tiene como una subsidiaria en Argentina que revende el producto y entonces te cobra en pesos. Pero los que yo que lo tengo hace mucho, tenía mi contrato con la tarjeta y me cobraban en dólares. Así que lo primero que les sugiero es que se pasen a pesos, eh, y eso va a hacer que por lo menos una parte del impuesto no se los cobre. Y el resto, el dólar tarjeta es el dólar ahorro, es el mismo. O sea, le van a cobrar el 30% más el 35% que se lo van a poder tomar a cuenta de la liquidación de impuestos a las ganancias cuando liquiden ganancias de 2020, que eso es en abril del año que viene. Perfecto, bueno, Seba, hemos llegado a la hora ya de charla. Te agradezco el tiempo, la predisposición, la claridad de tus conceptos, y un poco esclarecer sobre las distintas medidas que se vinieron tomando y la situación económica. No pudimos profundizar mucho, hablamos más que nada de las últimas medidas, pero bueno, ya habrá tiempo para volver a tener una charla. Esperemos que quienes estuvieron presenciándola hayan podido evacuar las dudas y luego que las consultas que fueron hechas sirvan para los que vean el video una vez que lo colguemos, sirva también para dilucidar aquellas dudas que tengan. Así que yo te agradezco, Seba, el tiempo, porque además has tenido charlas también en el partido que te hemos convocado y siempre lo haces con muy buena predisposición y muy claro en los conceptos. Así que te agradezco la intervención. Bueno, gracias Taco, gracias a todos por las preguntas, la atención. Cuando hay preguntas quiere decir que hay atención. Así que bueno, gracias. Algunos estarán más o menos de acuerdo, pero el aporte era justamente ese, escuchar. Para mí es muy valioso escucharlos y saber cuáles son las dudas y también aprender no solamente a explicarme mejor, que a veces no me sale muy bien, sino a entender, o aprender a escuchar otras visiones y otros problemas, otra mirada de los problemas. Así que muchas gracias, Taco. Y muchas Gracias, gracias a Sebas. todos Un los que abrazo estuvieron. grande. Dale, gracias. Un abrazo. Bueno, lo despedimos a Seba, ahí aprendimos cómo se hace esto para no cortar directamente el vivo. No sé si ustedes me siguen viendo. Sí, me siguen viendo. Ale, un gusto, un abrazo grande. Aquí en España son las 1:41 de la mañana, pero valió la pena. Bueno, gracias por prenderte en la charla, Ale. Excelente, Lili, excelente charla. Nico, aplaude. Bueno, se pasó una más. Cari manda el dedito así. Se pasó una más. No, quería decir en relación a qué afilada está esa bordeadora. Ve, hijo de puta. No, quería decir dos cosas nada más en relación a Netflix y a Spotify y a las economías de plataforma. Hace 2 o 3 meses nosotros presentamos un proyecto vinculado a que comiencen a pagar impuestos, fundamentalmente ingresos brutos en la provincia de La Pampa. Hubo algunos medios, como sucede siempre, que desvirtuaron el proyecto, desvirtuaron el proyecto porque nuestro comunicado a los medios fueron: hoy en La Pampa ingresos brutos los paga el contribuyente. El proyecto pretende que el impuesto lo pague Netflix. Entonces, ese era el comunicado y algunos medios titularon: bueno, ahora te va a salir más caro en Netflix en tu casa. Por supuesto, ahora con esta medida no han dicho nada en relación a las medidas del Banco Central, ¿no? Pero para clarificar, nosotros antes, ahora y siempre vamos a pensar y a proyectar de que las economías de plataforma, sea de divertimento, de delivery, divertimento estoy refiriendo a Netflix, a Spotify, de delivery como Pedido Ya, como Globo, como Rappi, economías de plataforma que tengan que ver incluso con la compra y venta, Mercado Libre y demás, se llevan el producido de pampeanos que intercambian bienes o productos en la provincia de La Pampa o en otro lado y no pagan un solo peso en la provincia de La Pampa. Por lo tanto, me parece que el ingenio tributarista que hay que aplicar tiene que ver con decirle a estas economías de plataforma que nosotros somos esto, somos muy poquito en relación al poder
pero me parece que a nivel país inclusive, así como hoy Netflix paga el impuesto país, que es en realidad es el 8%, pero porque es el 16% de IVA y se divide 8 y 8, las provincias tienen que también agudizar el ingenio para intentar de que estas economías de plataforma que se llevan la plata de los pampeanos, en la gran mayoría paraísos fiscales, y le agrego otro argumento, economías de plataforma que triplicaron sus ingresos en pandemia, o sea, no es que ganaron menos, no es que perdieron, es que triplicaron sus ingresos durante la pandemia, Netflix, Spotify, lógicamente la gente se queda en su casa, este, Amazon, Amazon ganó 13 mil millones de dólares en un día. ¿Me van a decir que no pueden pagar un poco más para desarrollar sus productos en una provincia como la nuestra? Me parece que ahí hay que apelar el ingenio. Y llamado a la reflexión a los medios, que por lo menos lean el comunicado. Si quieren operar en contra de las leyes, por lo menos lean el comunicado como para no desvirtuarse ustedes mismos desde lo que titulan con lo que publican en el contenido de la nota. Eso en relación a Netflix y Spotify. Y en relación a, bueno, a algunas cosas que quería decir. Esto, me estaba olvidando. Porque por ahí lo ven algunos cuando cuelgan en el proyecto esta charla. Exacto, bueno, Pedro me dice actualizar el código tributario, Damián que se le podía exigir inversiones en lugar de para impuestos. Sí, antes de irme al otro tema que era planes de ahorro, Damián, es cierto, Damián, de hecho en inversiones, Uber, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, que está legalizado, ha colaborado en inversiones por la pandemia. Eso es otra de las cosas, ¿no? Si no regularizamos estas economías de plataforma, que tuvimos una discusión hace 2 o 3 años atrás, vienen, te iluminan la ciudad, te iluminan la provincia y pasa que no regularizaste nada. Precarizan, no cubren a los trabajadores, se llevan los fondos. Entonces, con un cartelito diciendo fuera Uber o fuera Pedido Ya o fuera Amazon, me parece que nosotros, en mi caso como legislador, tenemos que agudizar el ingenio y ver cómo hacemos para regularlo de manera muy restrictiva para proteger los derechos de los trabajadores, fundamentalmente los que ya desempeñan ese rol, sean cadetes, sean taxistas, sean economías de plataformas locales y beneficiarlas, por supuesto, las locales, no las de afuera. Por último, les quería decir, planes de ahorro, esta semana tuvimos una gran novedad, una gran noticia, la Cámara de Apelaciones. Esto se los digo porque por ahí hay algunos ahorristas que nos han escrito durante la semana y no saben en qué consiste esta medida. Planes de ahorro, 0 kilómetro, que están dentro del amparo colectivo. Vamos a hacer un vivo próximamente específicamente de este tema, pero les adelanto, tenemos el fallo de la Cámara que ratifica lo que dijo la resolución en primera instancia. ¿Qué significa esto? Que se sigue manteniendo la obligación por resolución judicial que las cuotas de los planes de ahorro tienen que retrotraerse al valor de abril del 2018. Esto lo digo para que por ahí si hay alguno que todavía no se notició de la novedad o de los amparos, bueno, nos pueden también escribir para ver si podemos avanzar con ellos en la protección de los derechos de ellos también, así no hayan entrado en los primeros 3 tandas de amparos. Javier dice, las plataformas necesitan internet para existir, ahí debe ponerse el impuesto. Es cierto, miren, en pandemia son 4 o 5 economías que incrementaron sus ganancias notablemente. Cadenas de supermercados e hipermercados, economías de plataforma, como las que mencionaba, proveedores de internet. Lógicamente la gente consume mucho más internet que antes. Bancos han incrementado sus ganancias notablemente, fundamentalmente la banca privada, y la industria farmacéutica. Estos son las 5 economías que han incrementado, no solo no dejaron de ganar, sino que incrementaron notablemente sus ganancias durante la pandemia. Bancos privados, La Pampa avanzó con un impuesto concreto de brutos, proveedores de internet es un tema, hay que avanzar, hiper y super también, en la medida que comprendemos que generan mucha mano de obra también, ¿no? Industria farmacéutica, gran lobby que tiene la industria farmacéutica, también es por ahí, Alberto,
no vas a estar escuchando este vivo, pero por ahí algún funcionario, amigo y compañero que lo tenemos en las redes, me parece que es por ahí también. Y no te digo intervenir como Vicentín, que después volvemos para atrás, pero sí me parece que hay que buscar los mecanismos para que la industria farmacéutica se regule de una manera mucho más beneficiosa para la gente que a veces se le hace muy imposible acudir a los fármacos, incluso a las obras sociales, ¿no? A las obras sociales también. Gran poder de lobby que tienen la industria farmacéutica. Y absolutamente concentrada, por cierto. Son 2 o 3 en todo el país. Bueno, muchachos, se me acaba el tiempo. Les deseo un buen fin de semana a todos. Gracias por estar en la charla. Y como siempre digo, ¿y qué remerita metí? El Pocho y Eva, como la habrán visto. Buena semana, buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene en otro mate de los viernes. Siga, Perón.